día México, como lo son muchos países en nuestro continente, a excepción de los países del ALBA y algunos gobiernos progresistas, es un país que viene sufriendo una dictadura desde hace mucho tiempo. Algunos quizás pueden creer que en el Perú se recuperó la democracia con la caída de Fujimori. La dictadura, la entiendo yo desde mi punto de vista del capitalismo, tiene diferentes rostros y diferentes formas. En lo que nosotros hoy en día estamos viviendo en el Perú es una dictadura donde la militarización avanza, donde el terrorismo de Estado avanza, el paramilitarismo, el sicariato y todas las formas de violación de derechos humanos que produce el capitalismo en nuestro país y en el mundo entero. Ahora, por supuesto que para entender un poco la realidad de nuestro país, sería importante recordar que nosotros salimos de un proceso interno, de una guerra interna que duró aproximadamente 12 años, donde luego de que el imperialismo lograra derrotar a los movimientos subversivos en nuestro país, a los grupos levantados en armas, se implantó una dictadura donde se logró imponernos una constitución tipo la de Pinochet, y a raíz de ello, pues hermanos, comenzó el proceso de privatización, el proceso de transculturización, el control de los medios, ¿no? Lo que hoy en día muchos denominan la guerra de cuarta generación, y prácticamente se inculcaron, se nos robaron todos los logros o conquistas que habíamos tenido como clase trabajadora, y prácticamente, pues hermanos, comenzó el proceso de imposición de esta dictadura que hoy en día continúa con el gobierno de Ollanta Humala. Un personaje que llegó al poder con mucha expectativa por parte de los movimientos sociales, pero que nunca quiso asumir una posición de izquierda. Era uno de esos personajes que siempre en las entrevistas decía: yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Y resulta que cuando llegó justamente al poder con un mensaje de izquierda, ¿no?, gobernó y sigue gobernando hoy para la derecha. Actualmente en nuestro país el 70%, hablo de la costa, sierra, selva, mar peruano, aire peruano, está privatizado. Algo muy parecido a lo que está pasando acá también en México. Ayer, cuando escuchaba una noticia que acá en el Congreso de Sinaloa se había sacado una ley para que los periodistas no vayan al lugar de los hechos, recordaba lo que están haciendo también en el Perú con los medios de comunicación y con las nuevas leyes que se están aplicando. O sea, el fascismo, compañeros, creo que todos coincidimos en esto, está avanzando en América Latina, y lo que estamos viviendo hoy en el Perú es eso. Tenemos un ministro del Interior nombrado por este gobierno que está vinculado a delitos de lesa humanidad. Se le ha comprobado, está denunciado por haber participado en el asesinato de un periodista, y luego de haberlo asesinado, haberlo hecho volar a pedazos con dinamita. Pero ese es el ministro del Interior que hoy en día Ollanta Humala nos ha puesto como ministro. Y estamos viendo, como todos hemos comprobado, que las políticas neoliberales vienen acompañadas, pues hermanos, de métodos paramilitares, de métodos fascistas. Las empresas transnacionales hoy en nuestro país son las que financian candidaturas, financian grupos paramilitares, financian el sicariato, el papel del narcoestado en nuestro país, porque el Perú es un narcoestado, donde el narcotráfico financia las campañas, por ejemplo, de la hija del dictador Fujimori, que hoy en día tiene el nombre de su partido de Fuerza Popular, está vinculada en muchas denuncias a hechos de narcotráfico. El narcotráfico, que para nosotros es un negocio del capitalismo con el cual se financian los servicios de inteligencia del imperio y se ejecutan sus planes, prácticamente, pues hermanos, en nuestro país está siendo tolerado, protegido por los propios gobiernos de derecha desde la época de Fujimori hasta el momento actual. Un ejemplo está en que en el avión presidencial de Alberto Fujimori se encontraron, pues, toneladas kilos, como más de 200 kilos de cocaína. Lo mismo hace poco al hijo de Fujimori, que hoy en día es congresista, se le encontró en su empresa 100 kilos de droga y hasta el momento no pasa nada, ¿no?, con ese personaje. Pero sí están metiendo presos a dirigentes medioambientales que luchan por el medio ambiente, a todos aquellos que nos oponemos a la privatización.
A los dirigentes sociales se les persigue. Hay más de 1.500 luchadores sociales que se oponen a las concesiones mineras, que están encarcelados con 5 o 4 juicios, persecución política, asesinato de periodistas, no en la magnitud de México, hay que decirlo, que ustedes en eso no llevan la delantera, pero ya en el Perú los métodos paramilitares están avanzando. Nosotros, decía, es importante que recordemos que salimos de un proceso de guerra interna donde desaparecieron más de 70.000 peruanos, 15.000 desaparecidos, y hoy en día hay en las cárceles del Perú miles de presos políticos, ¿no? Es un tema que inclusive en el Perú no se toca mucho, porque aún existe en nuestro país el temor de que te vinculen por el hecho de solamente autodefinirte como socialista y mucho menos comunista, ya como un terrorista. Y eso ha calado lamentablemente un gran sector de la población. Entonces, quienes hacemos, por lo menos en nuestro caso, prensa popular en nuestro país, hace poco en vivo nos hicieron una amenaza por alguna denuncia que nosotros veníamos haciendo. Cuando hemos tenido la oportunidad con las diferentes organizaciones sociales progresistas en nuestro país, tratar de, digamos, impulsar los procesos de resistencia que se vienen haciendo. De hecho, que la mayoría de líderes en el país está siendo sometido inclusive a persecuciones a través de sus centros de trabajo. O sea, existen instituciones como la SUNAT, que es una institución de los impuestos. O sea, si ellos saben tú de qué trabajas, también por ahí te buscan bloquear, buscan detener, y es una situación, como le decíamos, muy similar a la que actualmente se está viviendo acá, la que está viviéndose en Colombia, porque también las empresas transnacionales están utilizando hoy en día métodos paramilitares para no solamente secuestrar, asesinar dirigentes. El tema también de lo que son el avance de las privatizaciones, le decíamos, es importante, porque mientras, por ejemplo, muchos disfrutaban el Mundial de Fútbol hace poco, se ha lanzado un paquete ambiental tremendo, que justamente anula todos los logros que habían habido de ciertas instituciones que, si bien es cierto, no funcionaban como deberían funcionar, pero que eran logros que habían surgido de actos de masa, de luchas, de movilizaciones, de compañeros que habían sido muertos en la lucha. Gracias a esas luchas, el movimiento de resistencia en el Perú había logrado ciertas conquistas. Hoy el gobierno neoliberal de Ollanta Humala, de un solo plumazo, ha mandado un paquetazo y está anulando todas esas conquistas que hasta el momento se habían logrado. Y lo más triste es que lamentablemente, y tenemos que ser en este caso bastante autocríticos, la izquierda peruana no ha estado a la altura de esa circunstancia, ¿no? Organizaciones con cierta trayectoria, más antiguas que la nuestra, con mayor experiencia inclusive, logística, infraestructura, han caído en una postura demasiado pragmática, haciendo alianzas con sectores neoliberales que han acabado dibujando mucho más la imagen de la izquierda frente a la gran mayoría de la población. Por ejemplo, algunos sectores en nuestro país creen que el gobierno de Ollanta Humala es de izquierda, y Ollanta Humala nunca lo ha sido, o sea, ni siquiera, por ejemplo, Evo Morales, cuando estuvo candidateando, se identificaba con el proceso bolivariano, hablaba del socialismo del siglo XXI, hablaba del ALBA, nunca negó la afinidad ideológica que tenía, ¿no?, el sentimiento solidario con el proceso bolivariano. Lo mismo hizo Correa. Ellos nunca digamos, se distanciaron. En cambio, Ollanta Humala siempre lo hizo, siempre mantenió cierta reserva, un perfil muy bajo, nunca asumió. Y hoy en la práctica de su gobierno, prácticamente con la firma de los tratados de libre comercio, del Transpacífico, es un gobierno aliado, pues, al imperialismo, que está en contra del proceso de integración del ALBA, y que, por supuesto, pues, hermanos, en la aplicación de sus políticas está cada vez entregando mucho más al país, ¿no? Hay un tema que yo quería tocar porque me parece trascendente también comprender, es el tema del papel de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, ¿no?
Algunos compañeros, yo quizás pueden discrepar conmigo en este aspecto, pero en nuestro país al menos no hay esperanza de que pueda surgir unas Fuerzas Armadas como las que hay hoy en día en Venezuela. Las Fuerzas Armadas están controladas por logias del Opus Dei, la masonería, todas ellas bien cuadradas al servicio del imperio, y no hay hoy en día fuerzas, o dentro de las Fuerzas Armadas que podamos decir, puedan permitir que en algún momento esas Fuerzas Armadas puedan, o un sector de ellas, hacer lo que se hizo en Venezuela. Y hoy son Fuerzas Armadas que están mercenarizadas al servicio de las transnacionales. Los proyectos, por ejemplo, tenemos un conflicto que se ha internacionalizado muy importante, que es el proyecto Conga, donde inclusive en estos momentos se está llevando un foro internacional de los guardias de la laguna, que son los hermanos que están durmiendo en las lagunas a 4.200 metros, miren, durmiendo en las lagunas a 4.200 metros para que esas lagunas no sean destruidas por Yanacocha, que es una empresa transnacional que tiene accionistas al Banco Mundial, que tiene accionistas al Vaticano, que tiene como accionistas a los propios grupos de poder de nuestro país. Entonces es la primera mina, la más grande de oro de Sudamérica, y eso ha generado uno de los conflictos más serios en nuestro país. Pero todo lo que nosotros estamos sufriendo hoy en día en nuestro país, tenemos que tener bien claro que tiene que ver justamente no productos de la casualidad ni que de los gobiernos inclusive, sino de la dictadura imperial, que es la que a través de sus embajadas presiona a estos gobiernos en Quencles y hace de que cometan, o ejecuten las direcciones que vienen desde los organismos internacionales. Nosotros tenemos a un ministro de Economía, que es un técnico del Banco Mundial, que estuvo con el gobierno de Alan García, y que hoy en día está y sigue ahí, que es el que manda prácticamente en el país, ejecutando los dictámenes, o sea, la receta neoliberal en nuestro país. Entonces, prácticamente no ha habido ningún cambio, todo lo contrario, se sigue profundizando, se están haciendo reformas también para terminar de privatizar la salud que ya está privatizada, privatizar el agua, o sea, todo. Los servicios están siendo privatizados, la educación está a punto de culminarse también, la etapa de privatización, e inclusive se habla ya de que todo, a través de lo que hoy se denomina la llamada economía verde, todos los servicios, las pistas, y alguno decía que acá también igual ha sido esas construcciones de esas pistas que de hecho son hermosas y todo eso, y son necesarias para nuestro pueblo, pero las controlan, las administran las transnacionales. Y lo más triste es que nosotros somos los que ponemos el 80% de la construcción de esas obras, y la llamada inversión privada viene luego y se queda con el negocio, se queda con todo, y nosotros ya no tenemos nada. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro país gas, reservas de gas importantes, no como las que tiene Bolivia, pero tenemos gas, y lo más triste es que a nosotros, por ejemplo, en ese aspecto, nos han hecho que nosotros paguemos a través del recibo de luz, de electricidad, la construcción de toda esa tubería hasta el lugar de donde exportan el gas. Y las transnacionales se lo llevan a $1, y nosotros en el mismo Perú lo pagamos $10 y un poco más por cada balón de gas. O sea, la ganancia que llevan las transnacionales de nuestros recursos son tremendos, casi no pagan. Los minerales, no solamente está prohibido que nosotros sepamos las ganancias de las empresas transnacionales, porque eso prácticamente es una cuestión que está cerrada, no se permite, hay cálculos que se hacen de miles de millones de dólares de ganancia, pero no solamente es que no pagan, o sea que nos están robando, sino que inclusive se están llevando minerales, como supongamos, se llevan como si fuese cobre, pero en el fondo no es cobre, se están llevando uranio, están llevando oro, están llevando otros minerales que tienen un valor más elevado, y eso se permite. Todos los días salen toneladas de minerales en nuestro país, y lamentablemente no hay hasta el momento solución a ese problema, ¿no? El otro tema de la militarización es que en nuestro país hay 9 bases militares y se está construyendo lo que le dicen algunos compañeros el reemplazo de la base Manta que Correa soberanamente expulsó del Ecuador en el BRAE, que es una zona donde el gobierno
y los medios de comunicación y el imperialismo le ha hecho creer a la población existen remanentes de Sendero Luminoso, al cual ellos califican como la lucha contra el narcoterrorismo. Aquí ya hay que aclarar eso porque Sendero Luminoso ya no existe como partido político, ni el MRTA ya no están, digamos, en una actividad política de ideologizar, concientizar y de proclamar su... Hoy en día están prácticamente algunos de ellos luchando por el tema de la amnistía y de sacar a sus presos, pero no están en una actividad, digamos, de concientización, inclusive han cambiado en su discurso, han querido participar en elecciones, no les han permitido, pero son el pretexto que hoy en día se utiliza para justificar la represión y la persecución, la llamada lucha contra el narcoterrorismo, ¿no? Entonces, esos llamados remanentes son en el fondo movimientos, digamos, mercenarizados que están al servicio del narcotráfico y que son los que permiten y justifican la tremenda inversión de miles de millones de soles en esa zona contra la llamada lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, que en realidad no se da en nuestro país porque nosotros hoy hemos superado a Colombia en producción de cocaína junto con los gobiernos neoliberales que han recibido apoyo de Estados Unidos para luchar contra el terrorismo. Lejos de que haya habido algún logro, se ha avanzado. No es como en Bolivia, que después de haber expulsado a la DEA, ¿no?, y a las ONGs, a los ahí, todo eso, hubieron logros y hay digamos, pruebas concretas de que la lucha contra el narcotráfico ha avanzado. No, todo lo contrario, en nuestro país, con la intervención que hay del imperialismo a través de ONGs como el SEI y otros organismos no gubernamentales, la situación es totalmente diferente. Ha avanzado la producción de cocaína en nuestro país y ocupamos tristemente el primer lugar de producción de cocaína. Cuando les hablaba también del tema de la militarización, es importante esto porque hoy, como le decía la compañera cubana en una conversación personal que teníamos, el imperialismo está aplicando nuevos métodos de dominación, nuevas tecnologías. Ya se está hablando pues, ¿no?, de los drones, estamos hablando ya de situaciones que se están aplicando no solamente en el Perú, en Chile, en otros países del mundo hay bases de drones. Se está utilizando toda la tecnología que tienen a sus manos justamente para aplicarlo en la lucha contra los movimientos sociales, contra los grupos que digamos, impulsan la resistencia. Y lo que se ha formado hoy en nuestro país son centros de operación, de formación militar, con el pretexto, y esto es financiado por el Comando Sur. Hay 9 ciudades del Perú, estos centros, donde con asesoría de soldados norteamericanos y israelíes se están formando, digamos, soldados con el pretexto de que para que nos ayuden en casos de desastres naturales. Pero en el fondo son como especie de pequeñas escuelas de las Américas chiquititas donde están formando a los mercenarios que van a asesinar a nuestros dirigentes, a nuestro pueblo. Y esos centros que tienen que ver con la militarización de las ciudades existen en 9 departamentos ya de nuestro país, que son 24, lo cual por supuesto preocupa mucho, pero lamentablemente aún no hay la resistencia frente a eso, ¿no? Ese es un aspecto que también queríamos mencionar. El otro tema que también en nuestro país, como acá, se utiliza mucho el tema de la lucha, digamos, contra la corrupción y contra la violencia, ¿no? O sea, contra el sicariato. Y eso que la población, por supuesto, exige que hay que luchar, no es que se esté luchando contra ellos, sino que eso es lo que está justificando que hoy en día se sigan sacando leyes cada vez mucho más represivas, o sea, leyes fascistas contra la población. Es el pretexto que tiene hoy en día el gobierno para sacar leyes como la ley de justicia preventiva, que es una ley que se acaba de sacar hace poco, que ya se está ejecutando, que consiste en apresar a la persona sin ningún juicio, ¿no? Tomando como presunción de que va a escaparse. Entonces yo todavía lo meto preso primero, ¿no?, para prevenir que se escape, y lo meto pues 15 meses, 2 años, y mientras eso comienzo a investigar y comienzo a juzgar.
Y eso ya se está haciendo hoy en día con presidentes regionales, con el tema justificado por supuesto con el tema de la lucha contra la corrupción. Entonces se siguen sacando leyes como esta. Se ha sacado una ley que los movimientos sociales la calificamos como la licencia para matar, porque antes los policías, cuando salían a contrarrestar a los movimientos sociales, lo pensaban 2 veces antes de levantar su arma y disparar, porque había ciertas leyes que los podía juzgar. Hoy en día ya no. Hoy en día la policía peruana, como el caso de Chile, que es lo mismo, que si tú le mentas la madre en una movilización a un paco, como le dicen los chilenos, te meten preso. En el Perú, digamos, se ha sacado esta nueva ley que permite que los policías puedan asesinar y no están sometidos a juicio. Entonces, eso le da mayor, digamos, según ellos, pero no, autoridad a los policías para poder matar a los dirigentes sociales. Y en el caso de Ollantumala ya hay varias cantidades de muertos. Se habla de 60 muertos en lo que va de su gobierno, aparte de muchos hermanos que han sido encarcelados. Por otro lado, también en el tema de lo que es el papel de los medios de comunicación, creo que todos nosotros somos conscientes en ese aspecto de que el terrorismo mediático y las técnicas de manipulación que se aplican hoy en día apuntan no solamente a alienar a nuestra población, a deshumanizarla, sino también a domesticarla para que veamos la violencia como una cosa normal. Quizás todos ustedes acá en México habrán visto que en sus medios de comunicación se estén lanzando novelas que hacen apología al narcotráfico, ¿no? O sea, novelas que prácticamente tratan de que uno vea luego el narcotráfico, inclusive algunos jóvenes o niños o delincuentes comunes idealicen al narcotráfico como algo que es una opción. Y eso en el Perú, todos los días, la población en los grandes medios de comunicación se alimenta de esa situación. O sea, que hoy lo que antes nos aterrorizaba, o sea, nos daba un poco de reacción, hoy se ve como una cosa normal, ¿no? Al grado tal de que ya muchos de nuestros jóvenes están siendo, o de nuestros niños, siendo preparados en sicariatos desde los 9 años. Hay un fenómeno que ha llevado a que el gobierno inclusive saque nuevas leyes para encarcelar a más jóvenes, porque el límite era de 18 años para mandar a la cárcel y no mandar a una correccional. Hoy en día hay proyectos que están sacando para que se reduzca la edad y poder meterlos mucho más jóvenes, ¿no?, a las cárceles. Por supuesto que los delincuentes de cuello y corbata, ellos están blindados por todo lado, ¿no? Entonces, esas políticas se están dando también, por supuesto, en nuestro país. Ahora, yendo a la problemática de la izquierda peruana, tenemos que en ese sentido le decíamos ser autocríticos. Aunque hemos tenido un ligero avance, creo yo que uno de los factores determinantes para que el movimiento social sea más contundente en su lucha es el esclarecimiento ideológico que hace mucho falta en nuestro país. Hay un pragmatismo que ha hecho muchísimo daño. Algunos sectores que se autoclarifican ser de izquierda han renunciado a la lucha de clases, hablan de una izquierda moderna, pero que en el fondo no es una izquierda. Nosotros le llamamos esa izquierda lo que la derecha quiere, y a esa izquierda sí los medios de comunicación le dan tribuna. A esa izquierda, cuando llega y hace la cagada, como se dice vulgarmente, o sea, dicen, no, ahí está la izquierda, ¿no?, ahí está gobernando la izquierda, pero en realidad, hermanos, no es así, no son, nunca han sido, pero ellos al pueblo lo confunden con esa situación. Entonces, lo que siempre hemos dicho, y estamos ahorita en la articulación de movimientos sociales del ALBA, discutiendo y digamos motivando a los diferentes sectores, agrupaciones, partidos políticos de izquierda que comiencen a hacer el trabajo de escuelas de formación política, ¿no?, de debate, trabajos de base, para poder ir formando nuevos cuadros, porque como en la mayoría de nuestros países hay una crisis de liderazgo tremendo en la izquierda, que no nos lleva a confluir en una sola fuerza, porque existe mucho protagonismo, mucho individualismo aún todavía. Entonces, esas escuelas de formación política, felizmente que han comenzado a aparecer en nuestro país, han comenzado gracias a la influencia de la Revolución Bolivariana, gracias a la influencia de la Revolución Cubana y al trabajo tremendo que están haciendo nuestros compañeros en Bolivia, en todo lado. Hemos tenido la oportunidad de participar en la Escuela de Formación Política Hugo Chávez en Chile, de la cual hemos aprendido muchísimo, por supuesto,
y hoy estamos tratando de hacer esas escuelas en nuestro país. Este fin de mes empezamos con una primera escuela de formación política y también pensamos más adelante hacer una escuela de formación política continental con participación pues, ¿no? de todos los países del ALBA. Pero la lucha es bastante fuerte porque, bueno, en el caso de la prensa, por ejemplo, nosotros tenemos que subvencionarnos. Nosotros no tenemos, digamos, medios comunitarios en nuestro país. No tenemos medios comunitarios y inclusive a nosotros, como experiencia les contamos, nos sacaron de una radio solamente por pasar discursos de Chávez y por hablar de Venezuela, de Cuba. ¿No? Nos sacaron y tuvimos que salir y buscar por ahí hasta que encontramos esta radio, que es una radio progresista que nos permite sin ningún tapujo hablar, ¿no? Lo que nosotros estamos discutiendo tanto de la política nacional como internacional. Ahora, por supuesto que creemos nosotros que como pueblo peruano hemos tenido un ligero avance, porque inclusive el triunfo de Ollantumala, del cual hoy en día somos conscientes que hemos sido defraudados por él, ¿no? Fue para nosotros una tremenda enseñanza, en el sentido que por primera vez en la historia le habíamos ganado a toda esa maquinaria de la derecha, que por supuesto hacía todo lo posible para que gane la hija del dictador Alberto Fujimori. O sea, de todas maneras, el triunfo de Ollantumala en ese sentido, para nosotros fue como decir, bueno, no pudieron, bueno, este nos traicionó, pero no pudieron con todo su aparato, con toda su inversión millonaria y todo eso, cambiar ese espíritu de resistencia y de cambio que ahora aún percibe en la población peruana. Entonces, en ese aspecto estamos ahí como país, como pueblo, luchando, tratando de concientizarnos cada vez más. Y algo que es muy importante, porque sabemos que todos los procesos de América Latina y toda la corrupción nos ha también a nosotros influido de alguna manera. Estamos en un proceso de formación de liderazgo, de construir esos nuevos hombres y mujeres que se necesitan y que se están construyendo en Venezuela, que se están construyendo en Bolivia, para que, como decía el canciller Choquehuanca en una reunión, nosotros cuando lleguemos al poder no tengamos que recurrir a los cuadros de la derecha, a los técnicos de la derecha para que hagan el trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Una consigna que nosotros siempre manejamos en el movimiento y que estamos trabajando es que tenemos que impulsar bastante el trabajo, pero cuando hablo como el trabajo, no hablo del trabajo que nosotros realizamos para sobrevivir, sino del trabajo voluntario, el trabajo por la causa, para la revolución, el estudio, que es fundamental para que nosotros sepamos por qué, para qué luchamos, y el otro es el aspecto de la lucha permanente en las calles y en todo lugar donde se requiera nuestra participación. Y una reflexión que yo quería hacer también, hermanos, respecto a nuestros hermanos de los procesos revolucionarios de América Latina, es decirles, como le decía yo acá a nuestro compañero venezolano hace poco, cuando nosotros antes nunca nos preocupaba saber el resultado de una elección de otro país, pero hoy en día cuando hay una elección en Venezuela, en Ecuador o en Bolivia, ya que estamos pegados al internet, cómo va, hasta en Colombia cuando hubo la última elección, y eso se lo debemos pues a ese gran camarada, a ese gran hombre que fue Hugo Chávez, ¿no? Si estamos reunidos acá, es gracias a Hugo Chávez, ¿no? Y gracias a ustedes, por supuesto, porque su influencia llegó a hacernos ver lo que verdaderamente nosotros éramos, ¿no? Una sola patria, éramos hermanos. En un momento donde el bloque socialista habíamos tenido ese golpe duro, surge justamente en Venezuela un militar, miren, al cual los grupos de izquierda siempre lo hemos tenido, por supuesto, cierta observancia por la experiencia del Plan Cóndor y todas esas cosas, pero Hugo Chávez desde su inicio supo digamos, hacernos entender a todos nosotros lo que éramos y lo que valemos, ¿no? Porque nos dio la dignidad que lamentablemente habíamos perdido una gran parte de la población, que nos habíamos caído en esa especie de esclavitud consentida.
pero hoy en día muchos luchadores en el mundo entero justamente nos debemos a ese impulso que hizo el comandante eterno Hugo Chávez, ¿no? Y es por eso que el agradecimiento infinito a él, a Fidel Castro, al compañero Evo Morales y a todos los luchadores, y en especial también a esos pueblos con los cuales no hubiese podido haber nada, porque ver al pueblo venezolano saliendo a las calles a defender, a recuperar al comandante luego del golpe, ver el tremendo sacrificio que ha costado hasta hoy en día, porque muchos se hablan de los logros de la revolución, pero han habido mártires, y hay mártires en todos esos procesos que a veces nosotros no los recordamos, ¿no? Los mártires de Puente Llamuno, los campesinos que han sido asesinados por el sicariato en Venezuela, en el propio Bolivia, cuántas personas murieron para que Evo llegue a ser presidente. O sea, ha habido costos que se han pagado, y a esos héroes anónimos tenemos que recordarlos siempre. Entonces, por eso es importante que eventos como estos nos permitan no solamente reunirnos, hermanos, sino que comencemos a discutir el qué hacer, porque cuando escuchamos los relatos de cada país, especialmente los que estamos gobernados por gobiernos de derecha, casi las circunstancias son muy similares. El problema está ahora qué podemos hacer nosotros, qué vamos a hacer luego de este foro, luego de las discusiones que nosotros podamos tener. Y en eso creemos que cada uno de nosotros tendremos la oportunidad de aportar algo, de enriquecernos como grupos y movimientos sociales para poder hacer posible que ese ideal por el cual dieron su vida los grandes hombres a los cuales nosotros consideramos nuestros líderes se haga una realidad, ¿no? Así que una vez más el agradecimiento infinito a cada uno de ustedes por estar acá. Alguien nos enseñó algo que para querer a alguien hay que conocerlo, no se puede amar algo que no se conoce. Si bien es cierto, antes teníamos un sentimiento de afecto y cariño al pueblo mexicano, pero hoy en día lo queremos mucho más al haber convivido con ustedes, al haber estado con ustedes, al haberse mostrado tal y como son ustedes. Gracias México, gracias Latinoamérica, gracias a las revoluciones que nos están